Si habéis leído el anuncio que pusimos ahí en el WhatsApp de la iglesia, hoy vamos a hablar acerca del silencio de Dios. Todo durante estas 2 semanas últimas, o esta semana última, hemos visto escenas terribles en televisión, ¿verdad? Sobre los terremotos en Turquía y en Siria, cómo esa catástrofe se han cobrado la vida de 25.500 personas fallecidas y unos 75.000 heridos. Gracias, amigo. Unos 75.000 heridos. Claro, uno ve esas imágenes y ve a esos niños debajo de los escombros. Y a quién no se le mueve el corazón, ¿no? A quién no se le conmueve un poco el corazón. Y a quién no le viene a la mente la pregunta: ¿lo podía haber evitado Dios? ¿Podía Dios haber intervenido, haber cuidado de esas personas? Posiblemente inocentes, posiblemente personas normales como tú y como yo, quizás en un nivel de pobreza mucho más bajo, pero en una situación, en la mayoría de ellos, muy precaria. Y la pregunta que nos queda es: ¿por qué no ha intervenido Dios para salvar a estas personas? ¿Es que está Dios en silencio? ¿Es que ante esta catástrofe y otras muchas más que han ocurrido a lo largo de la historia, es que Dios está en silencio? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento a ese calibre? Claro, a nosotros nos viene quizá un resfriado, un dolor de espalda, un dolor de codo, y nos preguntamos: ¿qué el Señor, por qué no me cuida? Pero pensemos en esa magnitud del sufrimiento que a nivel natural se está padeciendo en muchos casos, ¿no? Como seres humanos que somos tú y yo, y todos los habitantes del planeta Tierra, estamos expuestos a fenómenos naturales que no podemos controlar. Un huracán, un tornado, un terremoto, cualquier tipo de fenómeno natural que pertenece a la fuerza propia de la naturaleza, que no podemos controlar, como digo. El aire, el agua, el fuego, la tierra, son cosas que al ser humano se nos escapan. Y ahí tenéis el ejemplo también del volcán de La Palma, ¿no? Algo que la gente tan tranquila en su casa, de pronto el volcán se pone a erupcionar y se lleva por delante las posesiones de mucha gente y se lleva por delante ciudades completas, ¿no? Según nuestra cosmovisión, la cosmovisión es cómo yo veo el mundo, cómo lo percibo y cómo lo interpreto a nivel global. Así que cuando yo menciono esta palabra de cosmovisión, es una palabra relativamente nueva, tiene que ver con esto, ¿no? En cómo yo veo el mundo, cómo lo percibo y cómo interpreto todo lo que ocurre. De modo que según nuestra cosmovisión, cómo enfrentamos y cómo reaccionamos ante el desastre. De esta mañana quiero ser muy ágil en la explicación de todo lo que os quiero transmitir para responder a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo enfrentamos y reaccionamos ante el desastre, ante cosas inevitables, como esta que hemos visto en estos días en Turquía y en Siria? Había una cosmovisión típica, acompáñame por ejemplo a Juan capítulo 9, versículo 1, había una cosmovisión típica en la época de Jesús y que hoy día se sigue manteniendo en muchos ámbitos, y es que el sufrimiento que le viene a las personas es por sus pecados. Y habrá personas en esta semana que hayan pensado: bueno, si les ha venido ese terremoto a estas personas, posiblemente allí había mucho pecado, posiblemente no se habían arrepentido, posiblemente el Señor les había avisado de tal, y entonces quieren espiritualizar esto y achacan el problema y esta catástrofe natural lo achacan al pecado de estas personas. Y eso era típico en la época de Jesús. Al pasar vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Así que asimilan la enfermedad que este hombre tenía congénita a un pecado suyo o de sus padres, ¿no? Y achacaban en su cosmovisión de que toda enfermedad era un castigo divino, de que toda enfermedad era por el juicio que Dios traía sobre las personas en forma de, o a causa de su pecado, y lo traía en forma de enfermedad. Y era típico en la época de Jesús que muchas personas pensaran así. Jesús rebate esto y dice: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, ¿no? Así que la cuestión para Jesús queda muy clara. Esa cosmovisión que tenían algunos, fijaos que eran
sus discípulos de Jesús, no eran los fariseos, los discípulos del Señor le preguntan en su cosmovisión si la enfermedad congénita de este hombre era a causa de su pecado o a causa del pecado de sus padres. Luego hay otra cosmovisión un poco más oriental que habla, los jóvenes lo sabrán, del karma, ¿no? Yo muchas veces se lo voy a decir a los jóvenes esto: eso es el karma. Te tropiezas, eso es el karma, ¿no? Te caes, eso es el karma. Te cortas con el cuchillo, eso es el karma, ¿no? Entonces, el karma no es una palabra que usan los jóvenes, sino es una filosofía oriental que dice que uno sufre por los pecados de una vida pasada. Al haber una transmigración de alma, al haber una reencarnación y todo ese tipo de cosas, en tu vida pasada posiblemente has cometido una serie de pecados y ahora te está viniendo ese proceso de purificación para limpiar tu espíritu, limpiar tu alma, pero no es como consecuencia de un pecado presente, sino del pecado de una vida pasada, ¿no? Y esto los orientales, muchos orientales lo llaman karma. Ahora, ¿qué dice la Biblia en cuanto a cómo debe de ser nuestra cosmovisión? Es decir, cómo debemos nosotros de pensar y de enfrentar este tipo de catástrofes naturales y cómo debemos de reaccionar ante esta pregunta que nos puede surgir de dónde está Dios en medio de todo este sufrimiento. La Biblia, acompañadme al libro de Job, habla de, claro, no lo dice así tácitamente, pero sí habla de un concepto o deja entrever un concepto. Libro de Job, capítulo 1, versículos 13 al 22. Un concepto que es el mal moral y el mal natural. Job, capítulo 1, versículos 13 al 22. Leemos el pasaje y explicaré esto del mal natural y el mal moral. Un día aconteció que el preludio ya lo sabéis, todo lo que ocurre en el cielo, la conversación entre Dios y Satanás, que ocurre con Job. Y un día aconteció que sus hijos e hijas, los de Job, estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando tus bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, cuando irrumpieron los sabeos y los arrebataron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente yo he escapado para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: cayó del cielo fuego de Dios y abrazó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente yo he escapado para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente yo he escapado para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un fuerte viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y han muerto, y solamente yo he escapado para darte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra en humilde adoración y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová me lo dio y Jehová me lo quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Habéis visto 4 situaciones catastróficas para Job. 2 de ellas tienen que ver, por un lado, los sabeos y por otro lado, los caldeos, que vinieron, arrebataron, quitaron y dieron a filo de espada. Pero luego hay 2 catástrofes naturales, ¿verdad? Que son la que tenemos mencionada en el versículo 16, cae fuego del cielo, y en el 18 y 19 viene un fuerte viento. Lo que hacen los sabeos y los caldeos se llama mal moral, es decir, actúan como personas, como seres humanos, tienen la libre decisión de actuar contra el bien, y en este caso actúan contra el bien, pues yendo a las posesiones y a la familia de Job y arrasándolo todo, ¿no? Pero eso es obra del ser humano. Eso es algo que los sabeos y los caldeos idearon hacer y lo hicieron, lo ejecutaron, y fue una catástrofe para Job. Pero luego hay otro, entre comillas, mal, que es el mal natural. Hemos visto el fuego del cielo y el viento que vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, ¿no? Eso es algo incontrolable para Job, incontrolable para el ser humano, el viento y el fuego. Además que ahí en el versículo
16, 18, sí, 16, perdón, dice, cayó del cielo fuego de Dios. Así que fijaos, en la cosmovisión bíblica aparecen estos conceptos. El concepto de que hay un mal moral ejecutado por el ser humano que va contra el bien, pero por otro lado hay ciertos, entre comillas, males naturales que son en la consecuencia de procesos naturales que el hombre no puede controlar. El caso del terremoto en Turquía y en Siria es algo que el hombre no podía controlar. Podía controlar el ataque de una nación contra otra, podían controlar a saqueadores que vinieran a arrasar la ciudad, pero no podían controlar de ninguna manera el terremoto. Ahora, Job, no podemos olvidar tampoco que hay algo que ocurre en ese preludio del capítulo 1, algo que ocurre en la esfera celestial, en ese nivel superior, donde Job en ese momento no tenía acceso. Nosotros jugamos con la ventaja de que teníamos acceso a ver qué ocurrió allí para explicar la situación de Job, pero vemos por un lado la voluntad permisiva de Dios y por otro lado la voluntad decretiva de Dios o directiva de Dios, ¿no? Obrando en cada momento. Y ahora explicaré un poquito más este concepto. Así que por lo menos esto que nos quede un poquito claro: mal moral y mal natural. El mal moral es lo que el hombre decide hacer contra el bien, y el mal natural es algo que nosotros no podemos controlar de ninguna de las maneras. Os traigo ahora otro ejemplo en el Nuevo Testamento. Acompañadme por favor a Lucas capítulo 13. Y ahora ya iré desarrollando lo que quiero traer. Pero primero con la Biblia en la mano, demostrando pues todo lo que queremos traeros en esta mañana. Lucas 13. Jesús de nuevo tiene que salir al paso para explicar una serie de cosas mal entendidas en su época. Y era precisamente eso, ¿no? En el capítulo 13, versículo 1 de Lucas. Dice: en ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Piensa en tu mente ahora, ¿mal moral o mal natural? Mal moral, porque dice, Pilato había asesinado a 8 galileos y había mezclado su sangre con los sacrificios de ellos. Fue la decisión de un hombre del Estado, en este caso, de Pilato, ejecutar a estos señores, a estos galileos, quitarle la vida, como una decisión que él tomó. Respondiendo, Jesús les dijo: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que todos los galileos porque padecieron tales cosas? Os digo, no. Antes bien, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no. Antes bien, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Veis de nuevo el mal moral del Estado de Pilato matando a los galileos? Y por otro lado, entre comillas, un mal natural de una torre en Siloé que se cae y mata a un grupo de personas. Y Jesús, tanto en un caso como en el otro, ante el mal moral y el mal natural, responde de la misma manera: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La cuestión es la siguiente: la muerte es inevitable. Tarde o temprano nos recuerda la Biblia que la muerte no va a llegar, o de una manera o de otra, con un mal moral o con un mal natural. El mal natural que todos estamos padeciendo es la consecuencia del pecado de Génesis capítulo 3. Y hemos heredado esa condición de pecadores. Como la paga del pecado es la muerte, no solamente separación de Dios, sino además la muerte física, estamos todos en la misma condición, y lo dice Hebreos capítulo 9, versículo 14, de que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de todo el juicio. Por lo tanto, todos vamos a enfrentar la muerte. Y cuando todos enfrentemos la muerte, dice Jesús, si no os arrepentís, todos vais a perecer. Perecer de manera eterna, ¿no? Pero está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Así que, hay ciertas cosas incontrolables para el hombre, como son los terremotos, los ciclones, los huracanes, que arrasan con ciudades enteras, que arrasan con vidas enteras, que son parte del mal natural, que es inevitable, pero que nos trae a la mente y debería de traernos a nuestro recuerdo, y es que todos vamos a morir, que la muerte es inevitable para todos y el Señor nos viene antes a recoger a su pueblo. Así que
claro, luego vamos a entender por la Biblia también, según dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11, que hay enfermedades que ciertamente son a causa del pecado. Dice, unos están enfermos y otros duermen, ¿no? No que estaban dormidos, sino que dormían ya para siempre. Pero nosotros hoy no tenemos ni la autoridad ni el juicio suficiente para decir que una enfermedad que tenga una persona es consecuencia de su pecado. No tenemos los argumentos necesarios para esgrimir ese argumento. Pablo sí los tenía y Pablo lo podía decir porque era inspirado por el Espíritu del Señor, pero nosotros no. C.S. Lewis, que os recomiendo la lectura de los escritos de este filósofo cristiano, dice: las catástrofes nos confrontan con el dolor y el sufrimiento. Nos recuerdan que todos moriremos de una manera o de otra. La muerte no es una posibilidad, sino una certeza. Lo hemos visto antes en Hebreos 9:27, que está reservado a los hombres el morir una sola vez y después de esto el juicio. De nuevo traigo otra frase de C.S. Lewis, que seguramente habéis escuchado. Dios nos susurra en nuestros placeres, habla a nuestra conciencia, pero nos grita en nuestro dolor. El dolor es su megáfono para despertar a un mundo solo. Por lo tanto, hay catástrofes que son inevitables. Por cierto, la palabra catástrofe significa poner boca abajo, darle la vuelta al agua, ¿vale? Si yo ahora le diera la vuelta al vaso lleno de agua, sería una catástrofe, porque voy a poner todo esto pringando de agua, pero eso es el concepto de catástrofe, ¿vale? El darle la vuelta, poner algo boca abajo. Una persona no cristiana, una persona atea, que percibe el mundo y percibe las noticias tal como tú y yo la hemos percibido en estos días, te puede decir el siguiente argumento. Bueno, esto es el mundo natural actúa de esa manera, las placas tectónicas se mueven y es inevitable que ocurra un terremoto, ¿no? Por lo tanto, uno no puede hacer nada. Como digo, esa es la cosmovisión de un ateo. Nosotros, desde la cosmovisión bíblica, entendemos también que Dios ha creado un mundo, ¿sí o no? El planeta Tierra donde tú y yo estamos, donde estamos pisando. Y este mundo está sujeto a leyes. Tú y yo vivimos la ley de la atracción física, la ley de la gravedad, ¿sí o no? Sí. Por ser creyente o no ser creyente, vives con la ley de la gravedad, ¿verdad? Dios crea un mundo. Dios crea un mundo muy complejo, único en el sistema solar. Yo no sé si en el universo, pero único. Y lo crea con tal complejidad que está sujeto a leyes, que está sujeto a movimientos, que está sujeto a ciclos, que está sujeto a estaciones, que está sujeto a un equilibrio interno que tiene la propia naturaleza. Y sabéis lo más bonito de todo, es que Génesis capítulo 1 dice que vio Dios que era bueno. Y que era bueno en gran manera el mundo que él había creado. Y él crea el mundo. Y no penséis que el terremoto viene a consecuencia del pecado. Los terremotos son parte de las leyes naturales que Dios, y ahora os daré algunas razones para decir esto, que Dios ha creado en su mundo, en el mundo que él ha creado. Mira, si las placas tectónicas no se movieran, sabéis que la Tierra, os voy a dar una clase de geología, gratis, ¿no? Así que os la lleváis puesta y a los niños les sirve de recuerdo. Nuestra Tierra tiene un núcleo formado por magma, que es un núcleo inestable. Últimamente se escuchaba, ¿no?, de que ahora giraba en sentido contrario. ¡Qué catástrofe! Esto para que pues no pasa nada, ¿no? Es líquido, muy denso, pero es líquido, es inestable en algún sentido. Y si las placas tectónicas, que están repartidas por toda la faz de la Tierra, si las placas tectónicas no se mueven, aquí los que no han estudiado minas y estas cosas me van a tirar piedras por todas. Pero os voy a explicar en lenguaje vulgar, ¿vale? Si no se mueven las placas tectónicas, dicen los geólogos que la vida en la Tierra se extinguiría. Si no hubiera terremotos, la vida en la Tierra se hubiera extinguido ya. ¿Sabéis por qué? Porque el movimiento de las placas tectónicas, de estas placas de piedra que hay debajo de la corteza, muy cerca de la corteza, cuando se mueven, ¿sabéis lo que ocurre? Expulsan gases.
igual que tú y que yo cuando comemos, ¿verdad? Se llama metabolismo geológico. No extrañéis nada porque esto es algo natural, ¿no? Metabolismo geológico. Entonces las placas se mueven, ¿sabéis qué libera? Dióxido de carbono. Cuando los técnicos de mina, después que me corrijan si me equivoco, ¿vale? Ese metabolismo geológico hace que se libere dióxido de carbono. Eso produjo el movimiento de las placas tectónicas, que se formaran los continentes. Eso produjo que se mantenga el equilibrio entre la Tierra y el mar. Eso hace que haya un termostato global donde se recicla el dióxido de carbono que tenemos en nuestra atmósfera, ¿verdad? Y eso permite también que el campo magnético que tiene la Tierra, que nos protege de los rayos cósmicos, pues también se sostenga, ¿no? Y todo esto gracias al movimiento de las placas tectónicas. ¿Es malo el movimiento de las placas tectónicas? No, es algo natural que Dios ha creado en su mundo. Y Él diseñó el mundo así. Claro, desde la cosmovisión bíblica. Un ateo te dirá, no, eso es fruto de la evolución, que a lo largo de miles de millones de años eso es fruto de... Cada uno lo vamos a afrontar de una manera. La cuestión está en lo siguiente. Dios determina que eso que Él ha creado es bueno, que el movimiento de las placas tectónicas es bueno, que el movimiento circular de ciertos huracanes es bueno, que el movimiento de tierra es bueno, que los volcanes erupcionen es bueno. El problema está en que nuestro concepto de bueno es otro diferente al que Dios dice que es, ¿no? Y aquí es donde tú y yo tenemos que hacer un ejercicio de reflexión para intentar asimilar el concepto que Dios tiene de lo que es bueno. Es bueno que el ser humano tenga capacidad para tomar decisiones. Eso es bueno, ¿verdad? Pues si no seríamos autómatas completamente. ¿Por qué? Porque somos seres morales. Dios nos crea con esa capacidad, le da al hombre y a la mujer, y ahora sí me tenéis que acompañar a Génesis capítulo 1 y capítulo 3, Dios le da al hombre y a la mujer capacidad de elegir. Y le dice, mira, aquí tienes delante todos los árboles del huerto de los que puedes comer. Y aquí tienes uno del que no debes de comer. Hubiera sido mejor que Dios hubiera dicho, bueno, este árbol me lo reservo, me lo guardo, que no se enteren ellos que este árbol existe y que coman de todo lo más, pero este lo reservo y lo custodio para que ellos no se introduzcan ahí. Eso sería crear a personas autómatas. Dios crea al hombre y a la mujer libres para que puedan decidir finalmente si hacen el mal y experimentan la muerte o quieren seguir viviendo conforme al patrón de Dios. Y aquí está la cuestión. ¿Es posible el mal en el mundo que Dios crea? Sí, es posible. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer deciden en elegir el mal. Porque hay voluntad decisiva. El hombre tiene capacidad de decidir. Por lo tanto, no es el plan de Dios que el hombre y la mujer hagan el mal, eso es indudable, ¿no? Creo que todos me estáis entendiendo por dónde va la cosa. Pero fijaos en Génesis capítulo 3, que es el relato realmente del ser humano cuestionando a Dios. Es del ser humano yendo contra el Creador, cuestionando el criterio moral de Dios cuando le dice, no toques de ese árbol. Y cuestionan a Dios y le dicen, pero bueno, ¿tú quién eres para decirnos a nosotros qué tenemos que comer y qué no tenemos que comer? Cuestionan a Dios y van contra el Creador, cosa que se puede definir como una declaración de independencia, un acto abierto de rebeldía del hombre contra Dios, contra su Creador, con el deseo del propio hombre de experimentar eso oculto hasta ese momento que era la muerte. ¿Qué será eso del bien y el mal? ¿Qué será eso de la muerte cuando Dios dice, porque Adán y Eva no tenían concepto de lo que era el morir? Si tomas de este árbol, ciertamente morirás. ¿Qué significará morir? Estamos viviendo, pero no tenemos experiencia de lo que es morir. Será interesante conocer qué es el morir, ¿no? Será interesante saber eso, qué es el bien y el mal. Entonces el hombre, ante esa capacidad de decisión que Dios pone delante, se producen una serie de fracturas cuando el hombre decide desobedecer a Dios. Una serie de crisis, una serie de fracturas, una serie de rupturas. Fijaos en primer lugar, en el versículo 8, una ruptura del hombre con Dios, una fractura del hombre con Dios, que hasta ahora había disfrutado de la presencia de Dios. Dice, oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto
al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Hasta ese momento el hombre y la mujer vivían libremente, disfrutando de la presencia de Dios. Viene el pecado, se introduce el pecado, esa apertura a experimentar algo que Dios le dice que iba a traer la muerte, quieren experimentar eso, y ante esa decisión se produce esa ruptura, de que se estaban escondiendo de la presencia de Dios. Dios ahora era terrible para ellos, porque sabían, tenían conciencia de que habían pecado. Eran conscientes de que estaban haciendo el mal. Y ante esa decisión, el hombre reacciona rompiendo la comunión entre él y Dios. Pero avanzamos un poquito más. Versículo 9. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, tuve miedo. Hasta ese momento el hombre no había experimentado la sensación de miedo. Había disfrutado de la presencia de Dios. Pero hasta ese momento en el que el pecado se introduce, el hombre no había experimentado el miedo. Hay una crisis psíquica. Tuve miedo, estaba desnudo y me escondí. La reacción del hombre. Así que hay una fractura con Dios en primer lugar, consigo mismo, una fractura interna, pero hay además una fractura con la sociedad. Versículo 11. Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ella es la culpable. ¿Veis una fractura ahora? Antes Adán y Eva estaban juntos, desnudos en el huerto, disfrutando de la presencia de Dios, ella como ayuda de él, y ahora Adán dice: no, es ella la culpable. Y además me la diste tú. Hay una fractura sociológica del hombre con los demás. Y a partir de aquí, pues todo lo que va a venir, ¿no? Que ya conocéis. Pero la que ahora nos interesa, versículo 17. Al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Hay una fractura con la naturaleza. El hombre y la mujer quedan separados de Dios, quedan separados internamente, quedan separados el uno del otro y quedan separados de la naturaleza, quedan desconectados completamente de la naturaleza, porque la naturaleza a partir de ese momento iba a ser maldita. Romanos 8, 18-22 nos relata o nos da una explicación de esto. Dice Pablo que la creación ha sido sometida a vanidad, sometida a frustración a causa del pecado. Dice por causa del que la sometió, y normalmente es esto que acabamos de leer en Génesis capítulo 3. Y esa palabra frustración tiene que ver con que no ha alcanzado la meta para la cual fue creada, ¿no? Es decir, que la creación no se ha realizado completamente. Por eso dice después Pablo que gime con dolores de parto, ¿no? Anhelando, esperando ansiosamente la redención final, la manifestación de los hijos de Dios. He perdido unos apuntes que tenía aquí, pero bueno, creo que en mi mente todavía los tengo. Sí, no están. Bueno, no pasa nada, os lo digo. La fractura del hombre con la naturaleza. El hombre es la especie más avanzada, ¿sí o no? Somos seres racionales, cosa que los animales no tienen. Somos seres sentimentales, etcétera, etcétera. Somos la especie más avanzada. ¿Sabíais, y si no lo sabéis, lo sabréis a partir de ahora, que la mayoría de los animales detectan los terremotos días antes de que sucedan? ¿Sabíais que en ciertas minas actualmente los mineros se llevan en jaulas a ratas que detectan con horas de anticipación si la mina se va a caer o no? Los gatos, los perros, las hormigas, las ranas detectan el movimiento sísmico días antes de que suceda.
Mi pregunta, es una hipótesis que me queda ahí, mi pregunta es, ¿no será que a consecuencia del pecado el ser humano ha perdido esa conexión con la naturaleza? Si somos la especie más avanzada, ¿por qué no detectamos? ¿Por qué nuestro sistema no detecta, igual que el sistema de los animales, no detecta el movimiento sísmico días u horas antes de que ocurra? ¿Por qué? ¿No será a causa del pecado, a causa de esa desconexión que hemos tenido con la naturaleza? Es una pregunta que a lo mejor pues no tiene mucho sentido. Te está yendo o metiendo en camisa de 11 varas, ¿no? Pero esa es la cuestión. Que ha habido una desconexión con la naturaleza. De que la tierra es maldita por nuestra causa, por causa del pecado. De que cuando se introduce el pecado en el mundo, la naturaleza sufre un daño colateral a consecuencia de nuestro pecado. Y la tierra va a producir cardos y espinos. No va a ser lo productiva que debería de ser. Pero tú y yo vivimos en esta tierra y tenemos que darle un sentido a nuestra existencia en esta tierra. Y la última pregunta, a la que vamos realmente, ¿está Dios en silencio? Después de todo esto que acabamos de ver, de la cosmovisión bíblica, del mal moral, del mal natural, de que Dios actúa, de que el mundo es bueno, de que todo está diseñado perfectamente por Dios, de que el pecado se introdujo y ha traído graves consecuencias sobre el ser humano, de que el pecado ya forma parte de nuestro ADN y lo gestionamos de muy mala manera, cada día más. ¿Pensáis? Porque una pregunta que yo me hago y os la lanzo para que vosotros lo penséis también. Habéis visto las imágenes del terremoto igual que las he visto yo. Y habéis visto edificios que no se han caído. Y habéis visto edificios que se han venido abajo como una torre de naipes, ¿no? Hay más natural, el terremoto estaba ahí para todo el mundo, ¿sí o no? Y además en una ciudad asentada en la falla de las dos placas tectónicas, ¿no? Una es la arábiga y la otra creo que es la sira, se llama la sira y la arábiga, ¿no? Entonces en esa falla estaba asentada la ciudad. Entonces hay mucho riesgo, ¿no?, de que haya ese peligro. El epicentro del terremoto más estuvo ahí. Pero ¿por qué hay edificios que caen y otros que no caen? Hay un mal natural, indudablemente. Pero ¿sabes que hay un mal moral detrás de todo eso también? De que el propio gobierno ha reconocido que se ahorraron dinero en la construcción de ciertas viviendas y pusieron materiales de mala calidad. Por eso otros edificios no cayeron, justo al lado, y otros edificios sí cayeron. Hay un mal natural, que es el terremoto, indudablemente. Pero hay un mal moral ¿cómo se llama? Se me olvidó la palabra. De usar el dinero público de mala manera, ¿no? De hacer las cosas como uno no debe de hacer, ¿verdad? Entonces, ante eso, no va a quedar siempre esa duda. ¿Quién tiene la culpa de esto? ¿Le vamos a echar la culpa a Dios de que han muerto tantísimas personas? ¿O vamos a sopesar también qué parte de culpa tiene el hombre en que esas personas hayan fallecido? ¿Está Dios en silencio? Si está en silencio, ¿por qué tendríamos que confiar en Él? Si nos va a tratar de esa manera, ¿no? Pero la Biblia nos dice, no, el Creador se hace hombre. El Dios se hace como nosotros. Y no se mantiene alejado del dolor y del sufrimiento. Él experimenta el dolor y experimenta el sufrimiento. Experimenta el resultado de lo que el hombre y la mujer trajeron como consecuencia de su pecado, de su caída, la muerte. Y Dios, en la persona de Jesús, experimenta la muerte. El inmortal se hace mortal como uno de nosotros. El Dios trascendente se hace el Dios inmanente con nosotros y convive con nosotros. Y experimenta el dolor, experimenta el hambre, experimenta el llanto, experimenta la muerte. Y la experimenta porque va a vencerla finalmente. Y la vence resucitando al tercer día. Y la vence declarando que Él es el juez último que va a hacer justicia a este mundo finalmente. Habrá el resultado de una justicia final
que Dios va a reivindicar el dolor y el sufrimiento del ser humano, de estas criaturas que han muerto en Turquía y Siria. Dios va a reivindicar eso, y va a reivindicar tu dolor, y va a reivindicar mi dolor, y va a reivindicar el sufrimiento de personas que ven fallecer a sus seres queridos. Va a reivindicar ese dolor, y lo ha hecho, ¿sabéis cómo? En primer lugar, resucitando, venciendo la muerte al tercer día, porque era imposible, dice la Escritura, que fuera retenido por la muerte, y Él vence a la muerte. Y finalmente redimirá la historia a nivel general, pero redimirá también tu historia y mi historia. Dios la va a redimir completamente. Y le va a cambiar esta realidad actual, la va a cambiar en otra realidad de un mundo nuevo donde mora la justicia. Y ahí tenéis Apocalipsis capítulo 21 donde se demuestra todo esto. Nuestra realidad es una realidad manchada por el pecado. Dios la va a cambiar a una realidad nueva. El mundo, el cielo nuevo y la tierra nueva donde mora la justicia. Así que, hermano, no desesperes cuando veamos estas imágenes en televisión. Dios está en el control. Dios finalmente va a reivindicar eso. Y tomará por culpable al que haya que tomar por culpable de esos males. Y reivindicará nuestro mal, reivindicará nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Ahora, como cristianos tú y yo, ¿qué hacemos? Pues lo que debemos de hacer, ser buenos samaritanos. ¿Sabéis que una de las ciudades que ha sido arrasada por el terremoto fue la primera ciudad que dio ayuda económica a los pobres en Jerusalén? Lo tenemos ahí en la Biblia. Fue la primera que vio la pobreza de los hermanos en Jerusalén y enviaron dinero. Y ahora ellos necesitan de nuestro auxilio económico, como así vamos a hacer como iglesia, enviarle auxilio económico a nuestros hermanos allí en Turquía. Hoy son ellos los que nos necesitan. Acabo con una cita un poquito larga, pero me parece muy interesante. Los historiadores han sugerido, dice un artículo en una revista, los historiadores han sugerido que la terrible peste antonina del siglo II, la cual podría haberle quitado la vida a un cuarto del Imperio Romano, hizo que el cristianismo se propagara, ya que los cristianos cuidaron a los enfermos y ofrecieron un modelo espiritual en el que las pestes no eran causadas por deidades airadas y caprichosas, sino que eran el producto de una creación rota que se había rebelado contra un Dios amoroso. Pero la epidemia más famosa es la peste cipriana, que recibió su nombre gracias a un obispo que describió esta enfermedad vívidamente en sus sermones. La peste cipriana, una enfermedad que probablemente esté relacionada con el virus del ébola, ayudó a disparar la crisis del siglo III en el mundo romano. Pero también hizo algo más. Desencadenó un crecimiento explosivo del cristianismo. En sus sermones, Cipriano les decía a los cristianos que no se lamentaran por las víctimas de la plaga, sino que redoblaran su esfuerzo por cuidar de los vivos. Otro obispo, Dionisio, describió cómo los cristianos, ignorando el peligro, se encargaron de los enfermos, atendiendo todas sus necesidades. Esa es la iglesia de Jesucristo, ayudando en medio de las catástrofes. Dios, dice Spurgeon, es demasiado bueno como para ser cruel y es demasiado sabio como para equivocarse. Cuando no podamos ver su mano, lo que hemos cantado hace un ratito, cuando no pueda ver, sé que estás obrando. Cuando no podamos ver su mano, debemos confiar en su corazón. Hermanos, Dios no está en silencio. Dios está obrando. Y va a reconducir cualquier catástrofe que pueda ocurrir, cualquier enfermedad, cualquier sufrimiento, cualquier dolor, como hemos visto en Juan capítulo 9, para que se manifieste la gloria de Dios. Así que Dios no está en silencio. Escuchemos su voz. Quizá nosotros en silencio tenemos que escucharlo. Quizá el problema sea que hay demasiadas voces a nuestro alrededor que nos impiden escuchar adecuadamente al Creador. Que el Señor nos ayude, hermanos. Oremos por nuestros hermanos en Turquía y en Siria, y que el Señor también nos ayude a compadecernos y a ayudar en la medida que podamos a cualquier persona sufriente que podamos prestar nuestra vida.